En final de un día muy lindo, hemos pasado todos juntos acá conversando, debatiendo, conociéndonos, sobre todo lo más importante, todos los coordinadores de la agrupación y los militantes. Y bueno, invito al conductor, compañero Guillermo Moreno. Así que vamos a cerrar el plenario, luego la cierre, bueno, por supuesto vamos a mandar la marcha. Sí, y después podemos tomar algo atrás y seguir conversando un poquito más. Bueno, el Cuervo es coordinador de la agrupación en San Isidro, él trabaja también en la primera sección, está en la agrupación desde el principio, así que bueno, para nosotros es un referente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quería simplemente agradecer al compañero de Vicente López, que no me acuerdo el nombre, el compañero Carlos Gómez, él sabe por qué, muchísimas gracias. A Maribel, que la verdad que se portó. A Daniela, la compañera de Rosario, que hizo posible una gran parte para hacer el plenario. Y a José, que se puso el plenario al hombro. A veces yo creo que me tienen a mí acá para que sea realmente la brigadera inclusiva, ¿no? Yo soy el militante que viene de otro palo, que viene de la izquierda, yo soy el zurdo del grupo. No concuerdo muchas cosas y soy el ateo del grupo, con lo cual, digamos, no coincido. Pero simplemente, claro, porque somos nacionalistas inclusivos, estoy yo. Simplemente una cosita, para la mayoría de la militancia, que voy a hablar un cachito del simbolismo de algunas palabras, algunas que hemos recuperado y otras que quiero que recuperemos como peronistas. Yo que vengo de otro palo de la militancia, siempre todo el peronismo, pero para que se entienda de la parte izquierda, digamos, para que sea más fácil entendible. Durante la década del 80, los 90, inclusive los principios de los 2000, las palabras patria, la bandera, el himno, la escarapela, era como que, en el sector por lo menos donde militaba yo, era como que era propiedad de una derecha reaccionaria y oligárquica. No queríamos sacar a la fe. Yo por mi parte sí, por eso era un bicho medio raro, pero la mayoría no, eso es de otra cosa, eso es facho, eso es bueno. Afortunadamente, y eso la verdad que agradecérselo al gobierno de Cristina, se recuperó por lo menos los festejos de los días patrios, tal vez con falta de contenido, pero se recuperó la fiesta del 9 de julio, el 25 de mayo, el Día de la Soberanía. Se cantó el himno, los jóvenes cantaban el himno Viva Voz, a veces voceándolo, voy a cantarlo, no me gusta mucho, pero bueno, lo sentían. Se empezó a usar la bandera, todo. El tema de la gesta de Malvinas se recuperó también en esos sectores que, digamos, siempre estaba relacionado con eso. Ahora lo que yo quisiera recuperar, que casi que lo tiene como propiedad a la izquierda, es el sentido revolucionario del peronismo. Cuando nosotros hicimos la Brigadier y buscamos una fecha, inclusive va a ser el primer acto, buscamos el 4 de junio, que es el día de la Revolución, del 43, que es donde nosotros creemos que empiezan las bases del peronismo, el protoperonismo, lo que después se va a llamar peronismo. Al igual que con la nación, tenemos nuestro inicio en una revolución. La nación, revolución de mayo, nosotros revolución del 43. A posteriori, nuestro líder revolucionario, calco mucho la palabra revolución porque parece que la revolución es de otros, que la única revolución que tienen es manejar la fotocopiadora de algún centro de estudiantes o promover el asesinato de niños por nacer. Nosotros
millones de trabajadores, le dimos dignidad a esos trabajadores, a las familias, a los niños. 17 de octubre, el pueblo, la masa, fue a rescatar a su líder revolucionario. Esa revolución después se institucionaliza mediante un partido el 24 de febrero y queda plasmada en la revolucionaria Constitución del 49. Ya le digo, voy a reiterar mucho esto porque quiero recuperar esto, así como recuperamos todo el tema del padre y todo, la revolución y revolucionario es nuestro. No nos dejemos, tenemos que apropiarnos nuevamente de esa palabra. Me trabé. Y ahí entonces, yo voy a agarrarlo con la mano porque algunos ya saben que me tiembla la mano izquierda, pero no puede estar nervioso sino porque me tiembla. Entonces, en realidad, bueno, por suerte tengo que ser breve, porque si no, saldría a la luz, digamos, mi falencia como orador. Entonces, lo que quería decir era eso, que somos un movimiento revolucionario. No por nada, me quiero decir, el primer nombre que iba a llevar el Partido Justicialista se llamaba Partido Único de la Revolución Nacional. Nombre que a mí me encanta, inclusive más que Partido Justicialista. Pero bueno, se ve que era demasiado. En ese momento trataron lo cual inclusive cuando se comentó de alguna supuesta o posibilidad de herramienta electoral, yo le dije a Guillermo que estaría buenísimo hacerlo. O algo parecido. No puede tener la palabra. No, después me aclaran. Después me aclaran ese tema. Después me aclaran. Así que simplemente eso. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a José. Supongo que me dio de este lugar porque soy el más antiguo de los miembros fundadores. Casi por la corrección. Porque soy zurdo. Porque soy zurdo. Porque somos nacionalismo. Así que simplemente recordarle que porque somos peronistas somos nacionalistas. Porque somos nacionalistas somos peronistas. Y porque somos nacionalistas peronistas somos patriotas y revolucionarios. En este momento quiero invitar al compañero David Arrigui. Y algún compañero de la Néstor que quiera venir a hacer un saludo. Son las organizaciones. Mirá, ya lo tenía chiquito, de plata roja que pasé. Son organizaciones amigas. Especialmente, bueno, David es un amigo. Él conduce el CEJUS. Esperamos este momento para que, bueno, hubiera la mayor cantidad de gente. Y contar que con las dos agrupaciones, nosotros el CEJUS y la Brigadier, somos más nuevitos. La Néstor está trabajando de antes. Hemos ido conformando una mancomunión y llevando a la práctica lo de la comunidad organizada y el nacionalismo integrador, inclusivo. Y bueno, vamos a trabajar juntos para lograr la herramienta electoral y para, bueno, tratar de influir en la vida política nacional. Así que, David, te cedo la palabra. Bueno, gracias, compañero. Bueno, un gusto poder estar hoy compartiendo con todos ustedes. A muchos los conozco ya de vernos en diferentes actividades. Y la verdad que, bueno, muy contento. Venimos, como dijo José, trabajando, venimos buscando la forma de que podamos, nosotros aparte de la parte más religiosa, ¿no? Directamente trabajando con la parte de los cristianos evangélicos, venimos viendo desde hace un tiempo que había una necesidad de que los cristianos participáramos de política, que como decía mi compañero, que es importante, que podamos estar al frente también de decisiones importantes, porque nosotros como ciudadanos debemos participar de política, si no dejamos que los demás piensen lo que quieran.
los cristianos, principalmente nosotros los cristianos evangélicos, la verdad que somos un desastre, han crecido mucho, pero no tenemos representantes en nada, absolutamente en nada. Y creo que es una nueva etapa. Guillermo fue uno de los visionarios y el primero en ver esto. Por eso fue el primer dirigente nacional que nos abrió la puerta y nos empezó a dar esta oportunidad. Y como decía ayer, estábamos con Guillermo en la reunión de la Néstor, y le decía, hoy hay un montón de dirigentes políticos que están queriendo traer pastores, ¿no? Llevar pastores, llevarlo porque ven que es como una jugadita nueva y dicen, bueno, es importante tener un par como para figurar. Verdaderamente Guillermo lo que ha hecho es conducir el espacio, poder prepararnos, ayudarnos, y verdaderamente ha sido un año de mucho esfuerzo, porque verdaderamente los pastores, los hermanos que quieren participar y que nunca habían hecho política, o sea, es difícil y complejo, pero sin embargo Guillermo se puso al frente de esa batalla y lo ha logrado, y estamos creciendo, la verdad que muy bien y contentos, porque sabemos que vienen herramientas desde afuera, diferentes formas de querer manejar a los cristianos evangélicos, usarlos como herramienta política para no llevarlo por el lado del bien, sino para llevarlo por el lado del mal. Y bueno, pero los otros días también comentaba, justo en un plenario que tuvimos, y decía, quizás en otros países ha sucedido, y lo están haciendo, como ya vimos en Bolivia también, que han utilizado a los cristianos evangélicos para ser parte de este golpe que se dio en Bolivia, pero lo que no había en Bolivia era peronismo. Y yo le puedo asegurar que la mayoría de los cristianos evangélicos somos peronistas. Y que bueno, y que gracias a Dios, o sea, tenemos dos manuales de vida. El primero es la Biblia, que es la que usamos para nuestra vida, para nuestra forma de conducirnos, y en la política la doctrina peronista. Así que bueno, muchas gracias, agradezco a José. Cada vez vemos cómo el capitalismo se cae en el mundo y crece un nacionalismo que no se preocupa por su pueblo y que en realidad no es nacionalista porque excluye. Y como decía el general Perón, al amar a la patria no amaremos ni sus campos ni sus casas, sino que amaremos al pueblo. Necesitamos, como dijo el Papa Francisco, edificar, porque edificar es construir de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Porque se nos sigue bajando línea de arriba y seguimos construyendo con una bajada de línea que viene de los intelectuales. Tenemos que ser pueblo, tenemos que generar comunidad, juntos, amándonos, porque Dios cuando creó el mundo, lo creó porque necesitaba transmitir su amor. Porque como dijo el Papa Francisco, Dios amaba y tenía tanto amor dentro suyo, tanto amor, que no lo podía contener solamente en él. Y cuando Dios crea el mundo, dice que ahí tiene que haber justicia, porque si no había justicia no iba a haber felicidad. Entonces tenemos que volver a los principios y valores, que son los principios y valores del amor y de la justicia. Y el justicialismo tiene que volver a trabajar en todos los sectores, porque tenemos que volver a recuperar las universidades, los colegios secundarios, la juventud, porque no puede ser que tenemos que sublevarnos a otra parte de la sociedad. Tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que respetarnos y tenemos que volver a levantar a nuestros grandes líderes como quienes fueron, a Perón, a Evita y a Isabel. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! Bueno, ahora porque no se va a hacer presentar el solo. El mismo porque queda muy feo, muy egocéntrico. Ahora nos va a hablar el coordinador general de la Brigadier General, el señor José Villa.
yo sí voy a ser breve porque todos quieren escuchar a Guillermo. Te quiero escuchar yo. Hoy comenzamos con un hito de nuestra agrupación. Y es lo que dije hace un ratito, es el conocernos. Que aquí tengamos gente de Mendoza, de Chaco, de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, Salta. Bueno, Salta lo hablaron primero, ¿no? De Salta es muy importante para nosotros porque la idea del federalismo que llevamos a cabo la pudimos plasmar en este año. Y todos los compañeros han ido trabajando con mucha libertad y con mucha generosidad. A mí no me tocó coordinar la agrupación desde el principio. Lo hacía el compañero Quique Real, que hizo un gran y enorme trabajo. A todos aquellos que teníamos una tendencia a la marginalidad. Después de hoy, queridos compañeros, el nacionalismo no vuelve nunca más a la marginalidad. Nosotros vamos al medio del campo de batalla y ahí vamos a dar la lucha. ¿Cómo la vamos a dar? En el aspecto ideológico y en el aspecto doctrinal y en el aspecto político, práctico. En el aspecto doctrinal e ideológico, desarrollando este concepto nuevo que hace unos 10 días parecía una novedad y hoy Jorge Fontevecchia lo trae a colación citando a Guillermo en el diario Perfil, que es el nacionalismo integrador o de inclusión, que vamos a tener una confrontación importante con otro nacionalismo que puede emerger en caso de, que Dios no lo quiera, a este gobierno le vaya mal. Ese otro nacionalismo que nosotros le pusimos de nombre nacionalismo de exclusión, tiene todas las mismas características que nosotros. Hay gente religiosa, como nosotros, la mayoría de nosotros somos religiosos, hay gente que ama... Bueno, sí, también. Gente que ama mucho a su patria, que utiliza los símbolos patrios, pero que tiene un pequeño problema. Cuando arman su modelo económico, le queda fuera el 20 o el 30% de la población. Y eso nosotros, en primer lugar, como cristianos, y en segundo, como nacionalistas y peronistas, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Argentina para todos los argentinos, no para el grupo. Eso por lo menos es lo que aprendemos en nuestra fe, tanto en la Iglesia Católica como en el evangelismo. Y bueno, lo vamos a llevar a la política y lo vamos a plasmar en la parte práctica, que es la otra parte importante, que fue por eso muy interesante y muy enriquecedor lo que dijo Marta. Y ahí vamos a tener que poner todas las fichas, porque todo este trabajo, los plenarios, los actos, todo lo que hagamos se va a tener que ver reflejado en una elección. En una elección que nosotros queremos que nuestros compañeros accedan a lugares de poder y accedan a lugares de decisión. Porque, como también dijo el compañero Pablo Chalú, venimos con la doctrina a la mano, y si tenemos la doctrina a la mano, difícilmente nos equivoquemos. Quiero agradecer, por último, a todo lo que él dijo, que yo me lo puse al hombro, pero hubo un montón de gente trabajando en este plenario y un montón de gente trabajando en la agrupación durante este año y pico. Quiero destacar al coordinador de Capital, Cristian Vidal, de Buenos Aires, que hicieron un trabajo enorme juntando avales, poniendo mesas, bueno, cuando pensábamos que podíamos ir a las elecciones. Pero bueno, una caída, fue una pequeña caída, no es una derrota, eso nos dio más fuerza, volvió el gobierno peronista, lo vamos a apoyar en todo lo que tengamos que apoyar, después de 90 días criticaremos lo que haya que criticar, pero la herramienta electoral la vamos a hacer igual, así que con rima y todo.
porque no nos quedamos más afuera. Dijimos, abandonamos la marginalidad para entrar de lleno en la vida política de la Argentina. Y por eso convocamos a todos los otros movimientos y agrupaciones nacionalistas para trabajar juntos, para ponernos de acuerdo. Nosotros no somos una organización que quiere bajar líneas, sino que vamos a tratar de integrar, trabajar juntos, y conducirán a aquellos compañeros que tengan conducidos y que demuestren en ese campo de batalla del que hablábamos que pueden llevar el bastón de Mariscal y llevar la bandera hacia adelante. La bandera de Dios, patria y justicia social que ilumina a la nuestra y que es el lema de nuestra agrupación. Así que, compañeros, hoy es un hito, de aquí para adelante vamos con mucha fuerza. Argentina para los argentinos. ¡Viva la patria, carajo! Bueno, ya está, ya terminó el acto. Podemos. Parece que no le gustó el chiste. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro referente máximo, el patriota, el compañero Guillermo Moreno. Gracias por haber organizado este seminario. La verdad que empezamos a las 9 de la mañana, 9:15, 9:20, con una bendición de nuestros pastores, en este caso fueron los evangélicos del Chaco, que los tienen que conocer, están por ahí no los conocés, pero están por ahí, ¿está bien? Así que después armar también porque te van a ayudar con el seco, así si tienen los derechos, tienen los dos sombreros. Es más fácil para vos, claro. No sé si no están los del Chaco. Se fueron. Allá también aquel que está allá. Aparte guapo. Tiene 30. Sí, pasemos lo que estuvo también nuestro imán, que está, no sé si ahora está, pero a la mañana estaba, y obviamente el padre Berni. Y después empezó una extraordinaria síntesis y una agrupación que ya tiene alcance nacional. Estuvo la síntesis de los compañeros de Salta, los compañeros de Chaco, los compañeros de Corrientes, los compañeros de Mendoza, los compañeros de Córdoba, la carta de Misiones, los compañeros de La Pampa, que también dijeron que no pudieron venir, los de Entre Ríos. Y todo esto es un esfuerzo enorme que en los discursos de los compañeros empezamos a verle la pata a la sota. Porque la articulación del seminario también quiso de alguna manera transitar estos cambios que están dándose en el mundo y que van a tener una repercusión en nuestra patria. Si al gobierno de Alberto le va bien, cosa que todos deseamos y lo deseamos de corazón, el peronismo va a encontrar un nuevo jefe. Y tiene derecho, si pone el país a crecer al 7, al 8, al 9% anual, ¿cómo no van a tener derecho a ser el jefe del peronismo estos 4 años de lo que viene? Ese no es nuestro problema. La verdad que ahí vamos a tener una vida mucho más sencilla, porque ellos son los que van a trabajar y a nosotros nos toca hablar, y encima hacen las cosas bien, crece el país. El problema arranca si no nos va bien. Y entonces, claro, estamos acá reunidos porque hay cierta probabilidad, como nos tomamos todos 90 días, hay cierta probabilidad de que quizás no vaya bien. Quizás vaya muy bien. Y ahí tenemos una jefatura, quizás no vaya bien, y ahí sí tenemos un problema. Y tenemos un problema
porque no teníamos, al revés de lo que piensa el progresismo, que es el que habla más fuerte en los medios, estos 4 años, al menos del otro lado. De un lado hablaba el gobierno, del otro lado habló el progresismo. ¿Dónde se expresó el peronismo? ¿Cuál era el canal del peronismo? ¿Cuáles eran los medios comunitarios? Habló el progresismo, muchachos, cada tanto aparecía alguno por ahí. El problema de Macri visto de mediano plazo no era un problema, porque Perón había enseñado con precisión quién era el enemigo cuando lo tipificó como oligarca, pero también nos había señalado los límites de la oligarquía para poder hacer un proyecto de mayoría o incluso un proyecto de minoría intenso. Por eso se llama oligarquía. Entonces era un problema de tiempo. ¿Quién de nosotros pensaba? Febrero, marzo, abril, mayo del 2015, que Macri iba a reelegir. Y nosotros a los 20 días, 30 días ya habíamos hecho el video de la comida, y ya le habíamos dicho estos nos van a cagar de hambre. El problema era nuestro, teníamos que salir a organizarnos nosotros. Con él era un problema de tiempo. Si 3 años, si 2 años, 4 años, era un problema de tiempo. Nosotros sabíamos que no podía ganar, no se iba a consolidar. Y después cuando Massa humildemente vino y pidió perdón por haber ido a Davos, no me encontré con él, me dijo, bueno, che, dejame de criticar, está bien, mira, vine de campera, ¿se acuerda que yo le decía, desabrochaste los botones, pareces un inglés, viste que los ingleses, dejate de joder, bueno, vino de campera, ve que vino de campera, me dijo Massa. Y dijo, mira, me equivoqué, la verdad es que fui a Davos y me equivoqué. Bueno, listo, se quedó ese que iba a ser el presidente del partido, que él señaló, ¿verdad? Ya está, no tenía, ya estaba. Y eso habíamos tardado algunos meses. A partir de ahí era hacer las cosas bien. En el 17 no las hicimos bien, sobre todo en la madre de todas las batallas, que era la provincia, dividido, tontería por ahí, quisieron construir un tercer movimiento histórico, todas esas sandeces que empezamos a... El problema no de Macri, era la penetración conceptual del progresismo en nuestra estructura de pensamiento, que creció el movimiento histórico, esas pavadas, nos llevó a un lío, terminamos siendo la segunda minoría, pero a pesar de que estábamos acá, a pesar de que ellos nos habían sacado 2 o 3 puntitos, el segundo y el tercero, sumadores ganaban, era un problema de diseño electoral. El segundo, el tercero y el cuarto superaban al primero por muchos puntos en la provincia de Buenos Aires. Era un problema de la ingeniería que habíamos armado, bueno, veleidades, tonterías. A la larga sabíamos que el experimento oligárquico, y lo denominamos así porque era ensayo y error todo el tiempo, y eso es un experimento, no tenía destino. Hecho ese experimento, terminó cuando llegó el Fondo Monetario, porque lo fueron a buscar, le dice a Macri poner retenciones, y obviamente si el gobierno pone las retenciones, deja de ser oligarca. Es como si un gobierno peronista atenta contra el movimiento obrero organizado, no es un gobierno peronista. Un gobierno oligarca que pone retenciones, no es oligarca. Porque si lo hacemos, empezamos a complejizar tanto los análisis, que las cosas simples de caracterización nos olvidamos cómo son. Mencioné a los mendocinos que habían estado, ¿no? Porque lo estoy viendo, a veces todavía no lo mencioné, y cuando nos vemos en Mendoza, no viene, porque nos tomamos unos vinos en Mendoza. Suelen venir cuando tengo una casita. No se te está escuchando bien, ¿eh? ¿No se está ahora sí? Cuando te vas de... No, sí, porque le estaba hablando a él, sí, porque vi los mendocinos acá. Entonces, cuando el fondo decide poner las retenciones y convence al gobierno de Macri de que no había otra alternativa que poner las retenciones, cambia la caracterización. Ahí sí empieza a ser un gobierno neoliberal. Antes no lo era. Claro, la categoría oligarca, para los que devienen de las caracterizaciones europeizantes, es una característica. No es un problema de demodé, es que no hay oligarquía en la Europa que nosotros conocemos. No que no hubo, la hubo, pero se terminó hace muchísimos años y los últimos los terminaron
en principio del siglo XX. Entonces, claro, al no ser categorías que ellos les permiten tener, cuando las exportan a través de nuestro sistema de inteligencia, se arman unos líos bárbaros. Los PROVE no la incorporan como categoría de análisis, y los peronistas. Y entonces, la llegada del fondo con las retenciones modifica la característica del gobierno de Macri. Pero fue tarde. Ya el daño que habían hecho era no tenían tiempo para revertir el proceso. Pasaron de un esquema inconsistente oligárquico a un pretendido esquema consistente neoliberal, pero ya no les quedaba resto en el carretera. Yo lo escribí, es tarde. Ahora va a ser consistente, dejó de ser inconsistente, va a ser consistente porque está al fondo y entiende de economía, pero es tarde. Y fue tarde. Llegaron a las PASO y le pasó lo que pasó. De las PASO a la elección general recuperaron 2.300.000 votos. 2.300.000 votos. Los que no lo habían votado en las PASO, a los que lo votaron en la general, 300.000 votos. Y nada pasó en la Argentina estructural más que algunas corridas como creo que ¿qué pasó acá? ¿Qué aconteció? Porque tenemos el experimento oligárquico fallido, tenemos un modelo neoliberal consistente y después tenemos un mamarracho económico. Suben el gasto, baja la recaudación porque ya no recauda, dice, bueno, sacamos el IVA, hacemos esto, venimos para acá, le damos planes de pago, si usted tiene deuda le ponemos moratoria. Los tipos empiezan a hacer un zafarrancho que les dura desde agosto a octubre y recuperan 2.300.000. No es la economía. Ni siquiera es la genialidad de algún discurso político. Claro, cuando uno analiza lo profundo de lo que empieza a pasar desde las PASO hasta las elecciones de octubre, descubre dos fenómenos. El primero es que ganan la calle. Eso significa que tienen vocación de poder. Cuando no tenés vocación de poder, es lo que contaba José. Cavás la trinchera, te metés adentro. No hay ninguna posibilidad de ir si no salís de la trinchera. La trinchera es para defender. Para ir es la infantería movilizada. Hay que salir de la trinchera. Por lo tanto, salen a la calle. Tienen vocación de poder. Y lo segundo, encuentran una consigna que los unifica, que es el problema de la Argentina vuelve a ser civilización y barbarie. Hay muchos bárbaros, unos negros de mierda. Lo dijo el compañero, lo hace sentido de alguna manera, lo dijo el compañero cuando nos habló de economía, también lo dijo Pablo, el compañero Bacarés. De alguna manera empezaron a señalar a la negrada. Dijo, esta negrada, ¿a dónde quiere llegar? El compañero Valdés dijo los planeros. Otra vez dijo, bueno, empieza otro lado. Una negrada, lo que nosotros decimos, los cabezas, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde quieren ir esto? Y en ese diseño se empiezan a encontrar desde el antiperonismo con vocación de poder, no como Palermo chico, que era como funcionaba la oligarquía. La oligarquía tiene las mujeres, las mejores casas y las mejores estancias, pero ninguno de ustedes las conoce. Ni siquiera pasan por la puerta, porque acá nomás viven en casas que valen 5 o 10 millones de dólares. No hay una casa así en Mendoza. No sé si habrá en Salta. En el Chaco ni hablemos. Casas estoy hablando, departamentos, no hay. Lo conozco, no hay. Acá hay. Digo, pero ¿cómo Moreno me está diciendo que están acá y yo no las veo? Porque las saben hacer. Las supieron hacer.
Están entre Libertador y Figueroa Alcorta. Pero sobre todo esas calles que van así. Entonces, si uno quiere ir de Libertador a Figueroa Alcorta, va por las calles rectas, porque es Zaguero. ¿Para qué va a las calles que aparte se pierde? Entonces, ahí uno pasa y hay unas calles donde dice, yo no sabía que en mi ciudad había esto. Claro, ellos diseñaron de una manera para que solo entra el que vive ahí y el resto que pase derecho. Entonces agarramos Zaguero, agarramos Coronel Díaz, agarramos alguna que nos lleve derecho, y esa zona de Palermo Chico nadie la transita. La oligarquía sabía que quería seguir siendo oligarca, por lo tanto se escondía. ¿Dónde están estas estancias de 40, 50 millones de dólares que nunca las vemos de la ruta? Lo máximo que vemos cuando vamos a Mar del Plata es un castillo por ahí, qué sé yo, pero uno baja la velocidad para ver si está igual. Bueno, las tienen metidas por ahí, de repente viene un auto extraordinario, dobla, desapareció, y yo no sé dónde va. Y bueno, ahí algunos, los tipos saben cómo preservarse. Sin embargo, ahora salieron a la cancha. Y salieron a la cancha con una agresividad notable. Se gana la elección y en vez de retirarse y recogerse, avanza. Dicen, acá está. No se esconde. Notable. Está bien, no se ganaron las elecciones, pero, muchachos, hubo una movilización popular el otro día importante. Sin embargo, ahora me estoy enterando que están convocando ahora alguna. Entonces, claro, esa vocación de poder que excede notablemente a Macri tiene que ver con la construcción de un proyecto que puede, desde ese 40%, puede transformarse en mayoría. Claro, si uno hablara de un proyecto ideal, dice, bueno, no puede pasar, no puede pasar, pero claro, hace pocas semanas atrás, ese proyecto se expresó en tiempo y lugar. Y no en Chile. Porque en Chile nadie sabe muy bien qué pasa, lo que uno tiene claro, que ahí fracasó Bachelet y fracasó Piñera, por lo tanto, las dos caras de la moneda surgida de la caída del muro de Berlín han fracasado. Y veremos cómo se reordena. Pero hay otro país, frontera nuestro, muy importante, ¿verdad?, que es Bolivia, donde se expresó un proyecto. Y lo lidera un personaje de apellido Camacho que responde al alias del macho y con una serie de características, entre las cuales la Biblia, decía el compañero, el nacionalismo, y se empieza a expresar. Ese proyecto en Bolivia va a confrontar ahora en las urnas, claro, con otro proyecto que no es el nacionalismo de inclusión. Un proyecto, nosotros nos cuesta caracterizarlo. Y entonces hasta que tenemos la sensación que ese proyecto del nacionalismo de exclusión en Bolivia se puede transformar en mayoría. Porque la característica que tiene el nacionalismo de exclusión es que puede ser de mayoría si lo que excluye es una minoría. En la definición matemática en términos de porcentaje de minoría y mayoría. 49% es minoría, 51% es mayoría. 49 es una minoría intensa, pero no es mayoría. Alberto ganó siendo la primera minoría, no es mayoría. Cuando dicen la mayoría, no, es una primera minoría intensa. Mayoría fue Perón con el 63, Cristina con el 55, esos son mayoría. Si no son minorías intensas o menos intensas. En Bolivia, lo mismo que pasó en Brasil, se pueden dar una mayoría exigua, pero mayoría al fin, si define con precisión a quién tiene que excluir y si minimizan la minoría que hay que excluir para que la mayoría gobierne. Si se minimiza
la minoría que hay que excluir para que una mayoría gobierne, hay un proyecto de poder. Claro, eso ya no es oligarquía. Por eso Macri no generaba temor. Eran 1000 familias que se iba a poner toda la economía de sombrero. Hasta Roca lo puteó. Roca, Pagani, todo. Era un grupo concentrado, hegemónico, formadores de poder. También lo puteó. Porque era el esquema de los Blanco Villegas. Eran 1000 para 1000. Bueno, listo, no tiene ningún futuro. Por más que estén el sistema de comunicación, las redes, bla, 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 tarde o temprano eso colapsaba. Claro, el esquema de intentar ser mayoría, eligiendo la minoría excluir, es un tema delicado. En Brasil esto se ha intentado, y desde los formadores del estructuralismo en la economía que vienen diciendo Brasil no alcanza para todos. También Lula decía lo mismo, después vinieron con esa estupidez que hizo la clase media, tontería. En Brasil sigue siendo la misma estadística, el 40% afuera. Y hay un 60% muy intenso que es el que ordena las cosas, y entre ellos se pelean. Un poquito para acá, un poquito para allá, pero del 40% no habla nadie. Le damos un poquito más, le damos la bolsa de comida, ponemos una lata de atún, nos sacamos la lata de atún, ponemos más frijoles, menos... Muchachos, esa es la diferencia. Dejamos un festival que legalizamos la marihuana, no la legalizamos, esa es la diferencia. En el margen del 40% que integre una diana. Por eso la estructura productiva de Brasil no cambió a pesar de 12 años de gobierno de Lula o de Dilma o como quieran llamar. En Brasil es el 40%. Y dentro de ese 60% que queda dentro discutiendo, entre ellos reflexionan. Un poquito para vos, un poquito para mí. En Bolivia, ¿cuántos tienen que quedar fuera? Quizá un poquito más de 40. Quizá 45, quizá 48. Quizás son todos los collas, los delatos, todos los indios, todos los negros, todas estas bestias, todas estas mujeres que usan pollera, todo esto, todos los de la Pachamama, todo, porque en realidad uso la Biblia porque estoy definiendo a quién excluyo. Claro, si puedo generar una mayoría 52 a 48 y gobierno. No solo tengo la superestructura económica, sino que tengo el poder político. La pregunta es, en la Argentina, ¿cuántos necesitamos dejar afuera para que haya un esquema nacionalista de exclusión que construya una mayoría? Claro, esto no es Bolivia ni Brasil. Es un país muchísimo más rico. Cuanto más rico es, más podemos minimizar la minoría. Más podemos minimizar la primera minoría. Hicimos unas cuentas cuando llegó Macri y había hecho esa alianza con Mas y demás. Son cuentas hechas. Dijimos, mire muchachos, acá en la Argentina la macroeconomía da la vuelta si dejamos afuera el 25%. No es el 40, no es el 48, es el 25. No parecería tanto, porque de última 75 va a quedar adentro. Si logramos que el 25 se quede tranqui, el otro 75 va a vivir con $30.000 de PBI per cápita. Es un número, hoy están con 9, 8. Está bien, un poquito más, clase media, en promedio. 30 lucas va a haber alguno de 90, 100 lucas anuales. Es lo que estamos acá, no estoy hablando de lo que estamos acá. ¿Y va bien? O sea, 100 lucas verde anuales de ingreso es un numerito, muchachos, saquen la cuenta, le está dando 8 por mes. Hagan 8 por 70 y le da un número. ¿Está bien? No creo que haya mucho número antes en la mano, pero bueno, da un numerito. ¿Está bien? Para eso, el 25 tiene que quedar afuera. En vez de 25, 23, en vez de 23, 28. Bueno, son esos números, de acuerdo al precio de los commodities, algunas cositas más, algunos temas, cómo me venga el turismo, dónde esté la tasa de interés, no es que es un número. Pero en términos generales, si dejamos el 25 afuera, la Argentina da la vuelta. Pero cuando digo afuera, es afuera. O sea, esos no van a vivir ni con $200 por mes. No van a vivir. O sea que cuando hablo
de que ellos se llevan 30 per cápita, estos no se llevan 200. O sea, es exclusión de verdad. Pero con eso la economía da la vuelta. Y si da la vuelta, tenemos el problema de dónde hacemos política, porque solamente pasa con lo que pasa en Brasil. Empezamos a hacer política en el 75. Todo lo que explicó Marta del partido es para el 75, porque ese 25 ni siquiera va a tener lapicera para los avales, está afuera, está desordenado, no tiene posibilidad de articularse, no está bien. Entonces todo lo que explicamos del sistema neoliberal es para el 75, y eso van a vivir. Bueno, Latinoamérica, Hispanoamérica tiene mucho de esto, y la Argentina se fue construyendo en esto, por eso es lo que tenemos que ver en la calle, esto, aquello, estas cosas que estamos viendo. ¿Es posible que esto se dé? Y es posible. ¿Se van a preocupar los radicales? Y no, porque la verdad que todos los radicales van a quedar en el 75. ¿Se va a preocupar el gorilaje? Y de ninguna manera. Mucho menos la oligarquía. El problema lo tenemos los peronistas. Porque si nosotros somos el 50% del país, ese 25% que queda afuera es el 50% del peronismo. O vamos a pensar que estamos nos volvimos locos, estamos para abajo, nosotros del medio para abajo. O sea que cuando ellos nos sacan lo de abajo, lo que nos empieza a pasar es que nos muerden la mitad de nuestra base de representación. Ya no somos, hoy podemos decir que somos entre el 45 y el 50% del pueblo argentino. Peso más, peso menos, de acuerdo a quien pongamos la cara, el dirigente, que la hacemos bien, hacemos mal. Bueno, pero entre eso estamos. Ahora, si hacemos política en el 75, ya no somos la mitad del 75. Porque la otra mitad nuestra quedó afuera. En todo caso, somos un 25 de ese 75 en términos absolutos, el 33 y pico. ¿Qué es lo que dicen que somos? Dice, no, ustedes los peronistas son el 30, el 33. El 25 del absoluto es el 33 del 75 que queda, ¿se entiende? Así que es un problema. Si no alguno sepa matemáticas. Esta cosa. ¿Y cuánto dicen que son? Ah, como máximo el peronismo es el 30, 33, ya están. Claro, ¿cómo se construye desde una minoría como es el 40% una posible mayoría? Y nos tienen que robar alguno de los nuestros. Claro, ahí empiezan los problemas que tenemos que resolver nosotros. Yo ya lo planteé acá en el CEN varias veces y lo planteo ahora. Los petroleros privados, los sindicatos, ¿van a querer la energía barata o la energía cara? Si tienen energía cara, en realidad los salarios son más altos. Y es una tensión que tenemos con los muchachos. Claro, la tensión entre la UOM, Mate y petroleros privados, la tienen que resolver el secretario. En un proyecto de país se entiende. Si no hay proyecto de país conjunto, ¿por qué lo voy a entender? Era mía. Y ahí me empiezan a entrar distintos de los nuestros, sectores de profesionales, algunos empresarios, esto, aquello, y tengo que armar un 6-7% que me muerdan y que vaya para el otro lado. Es la cuenta que nosotros le hacíamos a ellos. Nosotros perdemos 6, ellos se llevan 6, es 12, de 40 pasan a 52 y nosotros pasamos, está bien, nos sacaron 10 puntos y se terminó a llevar a la iglesia. O sea que lo que estamos discutiendo no es el absoluto, estamos empezando a discutir segmentos. Y ahí aparece la importancia de la brigadita, como aparece la importancia del CEJUS. Por eso le estamos dando tanta impronta y le estamos mostrando nuestra predisposición. Porque ahí es donde se van a discutir los votos que queden de un lado o del otro, o el espacio de poder que quede de un lado o del otro. Yo cuando hablo del movimiento obrero organizado hablo de un sindicato, 2, 3, claro, obviamente, UA3 ¿dónde va a estar aquí, muchachos? No es un problema ideológico del dirigente, es un problema de expresión de la base material de ese sindicato. Son la patronal y los empleados del campo, los gremios, muchachos, ya estuvieron en la 125. Si esto se pone en discusión, pero es un problema de la CGT y del movimiento obrero. El problema es dónde discutimos con el nacionalismo y dónde discutimos con los sectores religiosos. ¿Para qué
esos sectores que hoy lamentablemente volvieron a votar a Macri, en la definición de un proyecto de país nosotros hayamos clarificado lo suficiente nuestras ideas para que el ejercicio que nosotros hagamos de construcción de la Argentina tenga estos sectores de este lado. Es cierto que el discurso del nacionalismo de exclusión es más sencillo que el nuestro. Nosotros tenemos que hacer todo un seminario para explicitar el nacionalismo de inclusión, porque la inclusión que deviene del amor es un proceso de socialización. Tenemos que interactuar, si no, ¿de qué amor hablamos? Y ya el interactuar implica las modificaciones de conducta y demás, que lleva un proceso, por eso de la socialización, ¿está bien? Hay un proceso de educación que estamos, que entendemos, que vamos. Es más profundo, pero es más lento. El nacionalismo de exclusión es casi una reacción animal. Defiendo lo mío y te cago a mordiscones. Y ese es rápido. Ese es rápido. Eso es, como lo decimos en un experimento en la básica, vayamos ahora a un hospital y digamos, ¿el hospital se atienden los argentinos o también se atienden los bolivianos y paraguayos? Es rápida la respuesta. Entonces, claro, la propaganda, el marketing, es más fácil desde el nacionalismo de inclusión. Por eso el peronismo, que expresa el nacionalismo de inclusión en la Argentina, es tan importante. Y somos los únicos que nos podemos plantear articular al nacionalismo. Para eso tenemos que tener la cabeza lo suficiente. Bueno, allá tenemos facho, acá tenemos zurdo, es divertidísimo las reuniones. Pero se quiere, como uno lo que tiene que hacer, no decir este tiene razón. Pues es una tontería. ¿Qué puede decir? Este dice que es zurdo, lo hago hablar, y alguien dice, no, yo con los zurdos no me junto. ¿Entonces qué hago con este? Ahora, conseguimos que los fachos y los zurdos, que no son ni fachos ni zurdos, porque esto es lo lindo, este no es zurdo, pero escuché cómo hace zurdo. Zurdo que checa la barba. Y los fachos no son fachos, ¿qué van a ser fachos? Si son peronistas. Lo que pasa es que nosotros empezamos a tratar de caracterizar y ver esas pavadas, y si queda en el nivel de la pavada de la... Hasta yo lo hago, porque me divierte sentar el zurdo a la derecha y el facho a la izquierda, que es lo que hago. Yo me siento en la cabeza y pongo el zurdo a la derecha, el facho, y yo antes se sienta uno a la derecha. Y se divierten entre ellos, y nos divertimos todos. Y vamos construyendo esto que es maravilloso. ¿Está bien? Claro, la tarea nuestra es que lo logremos articular y sacar un pensamiento común. Y salir a la acción política, porque el problema que tenemos es, si Dios no lo permita, pero Alberto, que parecería ser que tiene algunas definiciones que nos hacen, por ejemplo, esa historia de la globalización. ¿No? Decir, bueno, mirá, en realidad mi esquema es Portugal, después, bueno, Portugal ya no es, bueno, es España, no, tampoco es España, bueno, no, pero son los chinos, no, pero no, y tenemos un lío bárbaro. Entonces, resulta que en vez de pensar que la confrontación a escala global es entre dos nacionalismos, pensamos que es entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, estamos complicados para entender lo que va a pasar. Las decisiones económicas que toma sobre el mercado local las vamos a opinar en 90 días. Algunas cosas vamos a decir el miércoles que viene, pero lo opinamos en 90 días. Pero la globalización, yo adscribo a la globalización, pará, se terminó. Se terminó, acaba de ganar Johnson en Inglaterra, y una paliza. Una paliza, terminó con la Unión Europea tal cual la habían pensado hace 30 años atrás. Y que el euro, y que toda historia, y que el euro iba a destruir al dólar, y que esto, y que aquello, y que no, y se escribieron biblioteca y biblioteca. Y hizo una elección tremenda, con una consigna: nos vamos de Europa. Una cosa loca, los ingleses yéndose de Europa, ¿y qué son entonces? Nos está cambiando todo, es que está cambiando todo. Cambió todo. Y la política no es contar lo que pasó. La política estudia lo que pasó para no repetir los errores. Para contar lo que pasó están los historiadores, para contar lo que pasa los periodistas, para contar lo que va a pasar nosotros, la política. Como es tan difícil, no puede venir un iluminado. Se necesita que entre todos construyamos
cada uno aportando lo que puede pasar, porque si entre todos lo construimos, seguramente el desvío de lo que va a pasar se compensa y le vamos a pagar en el medio por la ley de los grandes números. Después al que le explicó esa historia de que el 25 es el 33, le explica la ley de los grandes números. ¿Está bien? Ya le hacen dos preguntas. Pero es muy fácil, si los desvíos para un lado y para el otro, entre el zurdo y el facho, son dos desvíos, se compensan, vamos por el medio. Esto es, pero es así la vida. Entonces, cuanto más haya, pensando y reflexionando, menos nos equivocamos. Porque la construcción del pensamiento colectivo más se acerca a la verdad. Por eso, Perón decía, la construcción del conocimiento también es colectivo. Y tenemos que ejercitar la construcción del pensamiento colectivo. Claro que nos lleva todo un día, pero lo tenemos que hacer, muchachos. No es que lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. Por eso no bajamos líneas, no creemos en estas cosas, nos quedamos y aprendemos un montón. Si supieran lo que aprendimos hoy a la mañana, es extraordinario. Es extraordinario. Cuanto más de nosotros estén pensando, más le vamos a pegar en el... Y claro, nosotros empezamos a construir los principios ordenadores del nacionalismo de inclusión, tarea que le pedimos al profesor Pepe que nos coordine, y está, no sé dónde está el escriba. ¿Está el escriba por acá? ¿No vino? No vino. Ah, ya está, ya levanta la mano el escriba. ¿Dónde está? No está el escriba. Entonces saludaban entre ellos. Tenemos un coordinador, que es Pepe, y tenemos un escriba que ordena. Una tarea extraordinaria. Y ahí se juntaron de todo, de los judíos peronistas hasta los ateos. Juntamos las viejas, los que ya están viejísimos que daban acá de las formaciones especiales, con el CNU. Extraordinario, solamente nosotros podemos juntar todo eso. Y van apareciendo documentos muy interesantes, pero muy interesantes. Lo de los judíos peronistas es digno de leer. Algunos me dijeron, y después me lo leyó Pepe Chuc, la verdad que este documento era la verdad que una cosa interesante. Después van a circular. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar a marzo, creo que es mayo, no sé, cuando el Papa convocó a los sub-35 en Asís para pensar la nueva economía. Nosotros vamos a ir con tenemos mucho para aportar, tenemos mucho para decir. De este pueblo mestizo tenemos mucho para decir. Mucho para decir. Y mucho para decirle al mundo. En el medio tenemos la discusión de la política, que si nosotros estuviéramos seguros que el gobierno que tenemos le va a ir bien, tenemos tiempo. El problema es que ninguno de ustedes me puede garantizar que tenemos tiempo. Porque por ahí esto se me desordena y ahí me van a ordenar lo que yo no quiero que ordenen. Porque nosotros somos el partido que vamos a armar, el partido del orden. El problema es que, o la diferencia es que nosotros hacemos un orden extendiendo los brazos. Extendimos los dos brazos, como decía Perón, y todos entran. Es un problema de tomar la suficiente perspectiva. Uno y entran todos. El problema es que hay otro orden, que es el que cierra los brazos y apunta. Son dos maneras distintas de poner orden. ¿Quién duda que Moreno es del partido del orden? No hay ninguna duda. El tema es que son un orden de inclusión. Hay otro orden que es el orden de exclusión. Y en realidad vamos a pescar a la misma pecera. Vamos a pescar a los sectores religiosos, vamos a pescar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a los empresarios, a la misma pecera, al movimiento obrero. Vamos a tirar la caña en el mismo lugar. Claro, ahí aparece un elemento ordenador desde lo conceptual, que es la Brigadier General, que es la que está desarrollando el nacionalismo de inclusión para operar políticamente desde el discurso que contenga a los actores sustantivos del otro lado para que no sean permeados por el nacionalismo de exclusión, que como tienen un marketing más fácil, es más fácil que ser escuchado. Imagínense una tarea frente a los oficiales superiores del ejército argentino, hablando Moreno y otro, y yo tengo que hablar no sé cuánto tiempo, y el otro viene y dice, bueno, este es el problema que tenemos. Si me dan tiempo, seguramente nosotros, porque nuestros principios son superiores,
estamos mejor. El problema es si tenemos tiempo. Si no tenemos el tiempo, tenemos un problema. Y esto es la acción política de la Brigadier. ¿Y de quién más? Y del CEJUS. Por eso es tan importante la Brigadier y es tan importante el CEJUS. Claro, también es muy importante la Néstor y el peronismo porque es donde tenemos el cuerpo del espacio donde tenemos que desarrollar nuestra acción, que es en el seno del movimiento peronista. Por eso ayer hicimos este mismo en la Néstor y había, claro, se junta más. Pero esto es muy importante, es lo cuantitativo y lo cualitativo. Y esta es nuestra acción, y nuestra herramienta es el partido, porque si no, es como la canción de Serrat, amor sin sexo es todo literatura. O sea, en algún momento, una vez sí, dijimos, mire muchachos, afiliamos al partido, va a ser no, el presidente me garantizó que iba a haber paso para todo, bla, bla, que tal. Y el último día pusieron un reglamento donde yo tenía que salir a buscar a los afiliados del Partido Comunista para que ganen mi candidato. Esto es una estupidez. Sabíamos que podía pasar, sabíamos que podía pasar. Llegó un momento que si ellos lo iban a hacer, sabíamos que estábamos perdidos, una vez. Con esa acción, lo que consiguió Gioja y lo que consiguió Landó es que el Partido Justicialista pierda el monopolio de representación del movimiento justicialista. Para la próxima elección va a haber múltiples partidos, entre ellos el nuestro. Y nosotros vamos a hacer una campaña peronista. Y no es el problema de cómo nos llamamos, porque cada acto que terminemos vamos a terminar con la marcha. Y aparte, si aparecemos nosotros, todos los que andan acá son todos peronistas, no es que hay duda. Digamos, el peronismo brota, a los gorilas le brotan los pelos y a nosotros nos brota la doctrina. No es que si yo voy... Pero de un lado está Firmo y está, qué sé yo, algún otro, y yo voy del otro lado, y porque él se llame Partido Justicialista y yo me llame Partido de la Revolución Nacional, va a decir, no, el peronismo está, no, muchachos, esto es un problema de conducta, de cómo estamos. O sea, nuestro partido va a estar en el seno del Movimiento Nacional Justicialista. Y lo precisamos por lo que explicó Marta antes, si no, nos quedamos siempre con buenas ideas, pero no se objetivan. Es como que te aprendiste a hacer una pizza y nunca la hiciste, entonces es una estupidez. Claro, la diferencia ahora que vamos a tener en el armado del partido, que no vamos a tener internas. Las juntas promotoras de nuestro partido van a ser los muchachos del CEJU, los muchachos de la Brigadier, los muchachos de la Néstor, más todos los muchachos que están viniendo. Porque cuando se enteran de esto, y aparte en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a elegir diputados nacionales, diputados provinciales, senadores provinciales y legisladores, centenares de cargos. Y yo me mudé a la provincia de Buenos Aires porque mi trabajo es encabezar esa estructura y ordenarla y organizarla, porque obviamente que es el 38% del país, y ahí vamos a tener un montón de espacios políticos y vamos a tener que hablar, porque va a ser una de las peleas, aparte va a ser muy divertido. Vamos a tener que reflexionar sobre la gobernación de Kicillof, que va a ser muy interesante porque si le va bien es el jefe del peronismo. Va a ser muy interesante. El físico rol de Kicillof es este, que está el jefe del peronismo. Pero si le va bien, va a ser así. Lo mismo que Alberto, si le va bien es el jefe del peronismo, no hay más discusión de quién conduce. Que este es el problema cuando me escuchan los chicos, que yo digo, mire, no hay ninguna posibilidad que si a Alberto le vaya bien no sea el jefe de Cristina. Y hoy se le da un lío bárbaro. Entonces, ¿qué vamos a trabajar para que le vaya mal? No, entonces tiene un lío bárbaro. Este es el problema de lo que empieza a aparecer. Y nosotros en ese esquema tenemos lo táctico y tenemos lo de mediano plazo, para no llamarlo estratégico. Lo táctico es tener claro que en la Argentina hay un esquema de orden que incluye a todos. Al desorden, si fracasa, le va a seguir el orden, no hay alternativa. Lo que pasa es que el orden también va a ser de inclusión. Y ese es el peronismo, es el nacionalismo de inclusión y es lo que nosotros estamos trabajando. Y nuestro trabajo es fundamental porque tenemos que impedir que ellos hagan mayoría. Que sigan siendo una primera minoría intensa, pero que no sean mayoría. Y para eso vamos a ir a discutir en el mismo lugar que con quién, con la Brigadier. Y en los sectores religiosos con el CEJU. Imagínense que acá una Biblia me aparezca en el nacionalismo de exclusión. Tenemos un lío bárbaro. Bueno, ese es el trabajo que tenemos con el CEJU, por eso es tan importante. Pero lo mismo me pasa con los sectores nacionalistas. Y hay que discutirlo. Y esa es nuestra acción política, de cortísimo plazo.
Por eso la conformación del partido empieza en febrero, porque la manera de articular a los compañeros es con esa herramienta ir a buscar las voluntades y de paso expresar nuestra voluntad política. Imagínense en febrero o marzo cuando yo diga, salimos, esté con Nancy Paso y le diga, ay Nancy, te vengo a decir oficialmente que vamos a hacer el partido del culo. Se va a armar. Está bien, entonces al otro día, bueno, y ahí tenemos que tener las estructuras para que nosotros salgan, y esas las estructuras es lo que Marta va a coordinar, decir, bueno, acá está la junta promotora, esto así, salimos a buscar los afiliados, ponemos la mesa, hacemos la acción política, y ahí debatimos, desde el cabo hasta el general, ahí debatimos desde el curita hasta el obispo, ahí vamos a debatir con todos, en una confrontación política donde ellos también van a estar haciendo política, ¿eh? Si salen ahora a la calle, están saliendo. A los 8 días de haber asumido, van a, aparentemente, lo acaba de decir vos, ¿no? Que estaban saliendo, estaban convocados, a los 8 días. Yo hice el primer acto el 16 de diciembre en La Plata. Hacía 6 días que había asumido Macri, y ellos lo van a hacer el 8. Yo junté 60 personas y ellos van a juntar. Porque ya están en la calle y tienen gimnasia. Y no es por la plata que van a hacer el acto. La cuenta de ellos habla de 1.800 millones de dólares. Eso es un cambio para ellos. Estas retenciones que pusieron, Carlos Rodríguez acaba de putear y acusa de conservador a Carlos Rodríguez, del SEMA, vean en Twitter. Dice, estos son conservadores, ¿no son? ¿Cómo van a poner retenciones? No salen por la plata, salen por la que acabo de decir. No es la plata, muchachos, la retención le muerde poco y nada, salvo vamos a leerla, vamos a estudiarla, vamos a hablar de esto dentro de 90 días, pero muerde muy poquito esto, ¿eh? El título es importantísimo, cuando uno es un poquito, muy poquito. De hecho, la sociedad rural acaba de decir que el costo para el sector son 1.800 millones de dólares. Ustedes imagínense que de intereses tenemos entre 15.000 y 18.000 millones de dólares anuales. Y esto va a recaudar 1.800, 1.700, que es lo que están diciendo ellos. No salen por la plata, salen porque se empiezan a organizar. Ya está, salen a empresar. Este trabajo de la brigadía es fundamental, el trabajo del CEJO es fundamental y es fundamental que construyamos nuestra herramienta. ¿Para qué? Y porque el mundo necesita peronismo, no necesita nacionalismo de exclusión. Cuando en el mundo confrontaron el nacionalismo de exclusión, hubo centenares de millones de muertos. Ellos dicen 60 millones, fueron mucho más. Y hoy las bombas nucleares las tienen todas. Esto puede ser un desastre. Entonces nos necesitan a nosotros, nuestros principios y valores son los que pacifican el mundo, son los que enseñan que ningún pueblo es superior al pueblo argentino, pero el pueblo argentino no es superior a ningún otro pueblo. Somos los que construimos puentes, no levantamos muros. Esto es lo que necesita el mundo, si no el mundo va a venir con esos nacionalismos de categorías europeas, vamos a hacer un lío bárbaro. Vamos a hacer un lío bárbaro. En ese debate en la Argentina nuestros elementos ordenadores son superiores. Por eso estamos en ese ejercicio intelectual de construir los principios ordenadores, los elementos ordenadores del nacionalismo de inclusión, porque los buscan en internet y no están. Los estamos creando. Hay una construcción colectiva para construir eso. Por eso es tan interesante la acción política que estamos teniendo. Dicho esto, muchachos, yo los quiero felicitar por lo que han hecho. Los quiero felicitar a todos. Como dijo nuestro joven, nosotros seguimos soñando con la revolución porque no hay ninguna posibilidad de que este mundo sea justicialista si no lo revolucionamos. Por lo que explicaron los compañeros, si no lo revolucionamos, acá no cambia nada. Y la revolución es una revolución de amor y paz. Y en esa revolución nosotros estamos convocados. Es cierto que teníamos un montón de dificultades. Muy bien. En estos 4 años construimos y construimos mucho. Nos quedan años para seguir construyendo. Yo lo que veo acá, que esto del trasvasamiento generacional que planteaba el compañero de la 62 se va dando. Hay mucho más pendejos que veteranos. Y esto es muy importante. Empezamos el trasvasamiento generacional en el movimiento y nos queda semilla bien plantada. Por eso hice hablar, quizá el más joven, no sé si habrá alguno más joven, pero me parece que hice hablar al más joven
y demostramos que tenemos pasta para continuar. Tenemos 70 años de historia, vamos a ir por 70 más, pero solo vamos a ir si entendemos la importancia de la misión que tenemos para el 2020. Para llegar al 2020, primero vamos a ver renacer a Jesús, vamos a disfrutar nuestras Navidades, vamos a festejar también el fin de año, vamos a tener nuestros carnavales y después empieza la Pascua. Y cuando empezamos a hablar, empezamos a preparar, y ahí se van a empezar a marcar los tiempos. Los tiempos en que nosotros necesariamente vamos a salir a la cancha. Porque la revolución inconclusa que nos plantea el general, hoy el mundo necesita que nosotros caminemos ese tránsito que quedó inconcluso. El mundo hoy necesita más que nunca nacionalismo de inclusión. Y la única doctrina ordenadora dentro del nacionalismo de inclusión es la doctrina que nos legó Perón. Es un tema de cómo nos planteamos. Cuando vamos a explicar el peronismo, del otro lado, cuando vamos a explicar el nacionalismo de inclusión, nos encontramos con un montón. Incluso lo que hoy estaban rescatando el perfil, no dice que dice nacionalismo de exclusión contra nacionalismo de inclusión. Y ayer tuvimos reuniones con algunos que decían, bueno, es interesante esto, no soy peronista, pero vengo a hablar con ustedes. Ahí está, no soy peronista, pero vengo a hablar con ustedes. Porque prefiero el nacionalismo de inclusión al nacionalismo de exclusión. Y prefiero que el nacionalismo argentino sea de inclusión y no que sea de exclusión. No me va a afiliar, Moreno, ¿no? No, por ahora. Después de febrero. Nos encontramos en el nacionalismo de inclusión. Ese es nuestro trabajo. Y día a día, desde ahí vamos. Claro, finalmente nosotros seguimos sosteniendo que Perón y Eva hicieron una doctrina universal para todos los pueblos del mundo. No la hicieron para el pueblo argentino, la hicieron para todos los pueblos del mundo. Simplemente para peronizar el mundo empezamos explicándoles el nacionalismo de inclusión. Cuando llegamos al final del camino, el nacionalismo de inclusión se encuentra con la comunidad organizada. Y ahí le vamos a decir a Perón y a Eva, misión cumplida. Gracias, compañeros.